consigo. Bien, entonces vamos a recapitular un poquito lo que se refiere a la Eucaristía, que nos sirve un poco como de guía para todos los temas ecuménicos. Hemos dicho que la Eucaristía es como la punta del iceberg o el iceberg, como lo quieran llamar, aquello que nos dice cuál es la condición teológica o doctrinal de una determinada iglesia o comunidad. Habíamos dicho que en el caso de los ortodoxos no hay ninguna diferencia en lo que se refiere a la doctrina eucarística, que tanto en el tema del memorial como en el tema de la presencia, a través del concepto de metabolé, no hay ninguna diferencia con la Eucaristía católica, que utiliza la forma de la transustanciación. Conceptualmente, doctrinalmente, dogmáticamente, no hay diferencia alguna. Y por eso, lo vamos a ver más adelante, se admite la intercomunión entre católicos y ortodoxos siempre y cuando sea oportuno. Si hay un ministro ortodoxo, es mejor que los ortodoxos, lógicamente, vayan a su propio ministro. ¿Qué pasa con los protestantes? Pues hemos visto que hay una cierta gama. Y pasamos de la consustanciación luterana, que se dice que es más bien propia del luteranismo tardío, pero en cualquier caso es una doctrina compartida por gran parte de los luteranos, mientras es una doctrina compartida por gran parte de los luteranos. Consustanciación. Perdón, me voy a quitar la mascarilla. ¿Alguien tiene dificultades? Bien. Entonces, la cuestión del sacrificio, que había sido un motivo de separación de Lutero con la Iglesia Católica, habíamos dicho, lo recordaremos también luego, que sobre todo en un documento de 1978 que se llama La Cena del Señor, queda solventada, porque nosotros no creemos lo que Lutero decía que creíamos. Alguien ha pensado que duplicaba el sacrificio de la cruz cuando celebra la Eucaristía, en términos teológicos. A lo mejor alguien lo ha pensado erróneamente. Desde luego, desde el punto de vista doctrinal, con el Representari de Trento queda esta cuestión suficientemente solventada. Esto se profundiza y se redescubre en el siglo XX a través del concepto memorial, y como ya resultas de todo esto, habíamos hablado de Max Touvian, que había investigado con el tema, y como en el documento de 1978, la Cena del Señor, la cuestión del sacrificio está resuelta. El problema está, lógicamente, en la cuestión de la presencia. No solo en el qué, sino sobre todo en el cómo está presente. Entonces, hemos visto que los luteranos tienden a la fórmula de la consustanciación. Ya habíamos dicho que será una presencia al 50%, mientras calvinistas y zwinglianos tienden más al simbolismo, y decíamos que donde no hay una presencia real, sino una presencia meramente simbólica. La doctrina católica habla de ambas, de una presencia simbólica fundamentada en una presencia real. Si ustedes recuerdan la Mysterium Fidei de Pablo VI, él no repudia o no rechaza la idea de la transignificación o transfinalización, sino que dice que estos conceptos, que como saben los desarrolló sobre todo Schillebeeckx, pues debían estar fundamentados en la transustanciación. Por cierto, Schillebeeckx o Schillebeeckx, como otro día lo puso en internet a ver cómo se pronunciaba, Schillebeeckx, al final de su vida reconoció la Mysterium Fidei, es decir, que la transignificación y la transfinalización debían estar fundadas ontológicamente en la transustanciación.
Bien, entonces, cuando tú vas leyendo a luteranos y anglicanos, pueden llegar como mucho, o por lo menos eso es lo que nos hemos encontrado, al término de transignificación. Solo hemos encontrado algunos anglicanos que hablan de transustanciación. Si a alguien le interesa este tema, aquí tengo una separata, totalmente gratis para ustedes, para el que quiera luego la coge. Está con un antiguo doctorando, ya doctor, donde habla de algunos anglicanos que se acercan al término de transustanciación. Había dicho que hasta la coronación de Enrique V, la transustanciación, algo rechazado por el rey para ser coronado, y que por supuesto era uno de los 39 artículos de los anglicanos. Ya que, digamos que la cuestión debatida está en el modo de presencia. Alguien de ustedes había señalado, bueno, y también la sucesión apostólica, evidentemente. Pero fíjense que hay una correlación entre la situación eclesiológica resultante de la sucesión apostólica y la fe eucarística que tiene. O sea, esto es altamente coherente. O sea, cuando los luteranos hablan de consustanciación y por lo tanto de una presencia más débil, con una fe eucarística también más débil, tiene un culto eucarístico inexistente, digamos que eso corresponde con la situación resultante al defectus ordinis que veremos enseguida, la pérdida de la sucesión apostólica. ¿Entiende más o menos lo que quiero decir? Bien, es un modo de hablar. Sí. Bien. Bueno, sí y no, sí y no. O sea, hablando de los luteranos ya es un mundo inmenso. Entonces, en primer lugar, usted tiene razón de que para Lutero la presencia era in usu, es decir, durante la celebración, pero no después de la celebración. Por lo tanto, no tiene ni reserva ni culto eucarístico. Pero además, cuando definen el tipo de presencia, ellos hablan de presencia verdadera, real, personal, sacramental, pero no sustancial. Eso quiere decir que están diciendo es una presencia más débil porque junto a la sustancia del pan, un mit unter Brot und Wein, tenemos la presencia del cuerpo de Cristo. Y por eso yo lo llamo, de modo, claro, usted es matemático, seguramente esto no lo convence mucho, le llamo una Eucaristía al 50%. Mientras que la puramente simbólica de los calvinistas o los zwinglianos le llamaba una Eucaristía 0%, porque es meramente simbólica. El otro día hacía la broma de que la cerveza sin alcohol no es cerveza, es un símbolo de la cerveza. No lo sé. ¿De acuerdo? Bien, pues esto nos permite afrontar la cuarta gran corriente del protestantismo, la de la primera reforma, el luteranismo, la segunda reforma, Zwinglio y Calvino, la tercera, o anglicanismo, porque si es church, no aceptarán el término protestante, si es low church, aceptarán el término protestante porque está protestantizado. Entonces, aceptarán el término reforma, pues habrá que verlo, ¿no? En los textos se ve con frecuencia, sí. Es anglo-católico, sí, church, anglicanismo. Bien,
digamos que es una cuestión debatida entre ellos y entonces, pues, en cualquier caso, yo cuando suelo enumerar digo ortodoxos, anglicanos, protestantes. Si alguien no se siente identificado, que lo diga y ya vemos que se puede ir. Lo digo, lo que vamos a ver a partir de ahora es una fragmentación y una multiplicación de esos movimientos, también por que yo he llamado tercera reforma, pero también se podría llamar cuarta. Entonces vamos a hacer una fenomenología inicial, prepárense, porque esto es la ceremonia de la conclusión. Entonces, en primer lugar, definir qué es una iglesia libre. Las iglesias libres están enfrentadas a las iglesias históricas o estatales. Y la iglesia anglicana sería una iglesia histórica. La iglesia luterana también sería una iglesia histórica. Las distintas iglesias calvinistas, aquí no estamos diferenciando, como ven, la terminología que emplea el capítulo 3 de Unitatis Reintegratio entre iglesias y comunidades eclesiales, pero es para también vernos, ¿no? Aunque luego lo haremos. Bien, entonces vamos a hacer un primer intento de clasificación, que es un poco clasificar lo inclasificable, y tenemos el precedente de los valdenses en el siglo XII, contemporáneo a San Francisco de Asís. Es un movimiento pauperista, que también llamado los pobres de Lyon. Digamos que es un primer movimiento protestantizante. Son como unos precursores. La iglesia valdense ahora existe, sobre todo en Italia, incluso en Italia tienen una universidad, y están asociados a los reformados, a los calvinistas, aunque también tienen una identidad propia, y digamos, tienen también una teología bastante desarrollada, son bastante intelectuales. Bien, después lo que podríamos llamar los anabaptistas. Anabaptistas vienen del movimiento formulado por Thomas Müntzer, contemporáneo de Lutero, uno con los cuales se pelea, que bueno, crea una comunidad en Münster, en Westfalia, en el norte de Alemania. No sé si han oído hablar de la comunidad de Münster. Bueno, pues es una comunidad donde, entre otras cosas, como era un poco antisistema, había suprimido la familia, entonces todo era de todos y todos eran de todos. Una serie de problemas interiores, fueron acuchillando entre ellos, hasta el punto que el príncipe obispo de Münster, una figura muy curiosa que existe en Alemania, haber príncipes obispos sin haber recibido el sacramento del orden, pues tuvo que entrar en la ciudad y la verdad es que los arrasó, resolvió los problemas como se resolvían en aquella época y, bueno, de hecho, Anna Münster alguna vez, Eriuskirchen me parece que es, hay 3 jaulas en el tejado, hay 3 jaulas donde se metieron a los 3 cabecillas del movimiento anabaptista. Están vacías las jaulas, ¿no? Pero hay que... Bien, pues es una curiosidad histórica muy de la época de las guerras de religión, pero que va a dar lugar a toda esa corriente que rechaza el bautismo de infantes. El bautismo va a ser solo consecuencia de un proceso de conversión y por lo tanto solo puede recibir un adulto. Es verdad que algunas de estas comunidades admiten a algunos que han sido bautizados de niños siempre y cuando tengan un proceso de conversión y de hecho no lo rebautizan, lo cual ya es una buena noticia. Bien, entre ellos, pues por ejemplo, están los menonitas de Menos Simons, un holandés,
son 1 millón de personas, son los típicos Amish, ¿no? De Estados Unidos. La película Único Testigo, hay una escena lógica, Peter Weir, ¿no? Arm, con una canción, hay una escena muy buena. Aquí un poco y tienen. Y luego las comunidades evangélicas libres, que, como vamos a ir viendo, surgen a partir del siglo XVIII, sobre todo en el seno del anglicanismo, van a ser comunidades en las cuales el Evangelio y la cruz van a ocupar un lugar central. Cristo, el Evangelio y la cruz. Bien, por otro lado, habíamos hablado de los pietistas de Jena, Jakob Spener, la ciudad del norte de Alemania. Habíamos visto cómo el pietismo era una reacción de tipo individualista a un luteranismo oficial instalado en el sistema, estatalizado. Buscaban una religiosidad más interior, por lo tanto, rechazando un acercamiento a Dios a través de la liturgia y de los sacramentos, por ejemplo. También la dimensión interior va a tener como una gran importancia, y especialmente la dimensión del sentimiento, personal. Un poco mal dicho, un paralelismo con la devoción moderna. Habíamos visto los husitas, como precedentes en el 14, los hermanos moravos, en Bohemia. Luego vamos a ver cómo en ámbito anglicano, estos tres últimos son en ámbito sajón, mejor dicho, surgen los metodistas. John Wesley va a Estados Unidos, conoce ahí un pastor pietista y entonces reforma el anglicanismo, se pelea con los anglicanos. El término metodista viene de que tenían un método tanto para la vida cristiana como para la misión apostólica que desarrollaban, misión evangelizadora, y entonces en Oxford recibieron ese nombre tónico de metodistas, ¿no? Por supuesto, fue rechazado por el establishment anglicano y algunos de ellos tuvieron que emigrar y se desarrollaron especialmente en Estados Unidos. Todo esto vamos a ver que va a tener un componente americano importante. Van a ser las comunidades que muchos de ustedes conocerán actualmente, ¿no? Congregacionalistas de John Haldane es, digamos, un término más eclesiológico. Después de haber rechazado un episcopado histórico, la figura del obispo, pues son comunidades que se oponen, por ejemplo, al anglicanismo, y no hay ninguna instancia exterior que decida, sino que decide solo la comunidad. Terminología católica podríamos decir que son como comunidades de base. Entonces, independientes que a veces se asocian entre sí y que se congregan. Entonces, son creyentes, los fieles, los cristianos que se asocian en distintas comunidades y entonces constituyen un S incluso, ¿no? Luego ya en el siglo XX los famosos pentecostales, que lo tienen más desarrollado en el libro, que es un fenómeno increíble, de cómo en un siglo han llegado a ser, en el libro pone la tercera, pero el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos hablaba de que el segundo grupo de cristianos después de los católicos son los pentecostales. Nacido en 1910 en Los Ángeles. Las cifras varían porque es muy difícil contabilizarlos, también por su fluidez dogmática y la de estructuras, pero rondan los 300 millones.
por ahí. Que había 287, me parece. Ahora se habla de incluso a los ortodoxos. Digamos que numéricamente es un fenómeno importante, como pueden ver ahí. Bien, y luego hay una serie de movimientos con un fuerte componente social. Aquí comunidades al servicio de la paz, como son los cuáqueros, nacidos en el siglo XVII, John Fox, y luego muy fuertes en España, ¿no? William Penn, que funda España, está con los principios de los cuáqueros. Los cuáqueros tuvieron un gran protagonismo en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Después el Ejército de Salvación, que es un poco lo que aparece en las películas, que sobre todo trabaja en barrios bajos, o sea, nace en las Islas Británicas, pero después se expande a Estados Unidos, trabaja sobre todo en zonas degradadas socialmente, con un fuerte componente social, muchas veces la lucha contra el alcoholismo y otras adicciones, y que y en otros, pues tanto los adventistas del séptimo día, White, que hay varios fundadores que obviamente van postergando la fecha del fin del mundo. El adventista hace referencia a eso, el carácter escatológico, la alusión a la parusía, que establecen una fecha, supongo que por inspiración divina, celebran los sábados, tienen un bautismo, no celebran la cena, y el bautismo no es considerado válido por la Iglesia Católica. Pero otro día salió. La mayoría de estos tienen el válido. Hay algunos que, por dar fórmulas incorrectas, que no corresponden a las de Jesús, pues sí. Yo aquí he puesto grupos interconfesionales porque es ahora algo que está muy de moda. No sé si conocen australiano, donde hay cristianos de distintas confesiones. Y bueno, es un poco ese tipo de tales paralitúrgicas o sí, llamarlas, ¿no? Pero conciertos donde hay gente así. Y es bonito, ¿no? Es muy atractivo y la verdad es que las canciones, por ejemplo, de este grupo son muy buenas, ¿no? También desde el punto de vista musical o técnico, por lo que yo pueda. Bien, entonces ahora tenemos aquí el caos montado, ¿no? Vamos a intentar organizarlo un poquito. Bueno, luego, comunidades religiosas no cristianas con ciertos componentes cristianos. Tenemos a los mormones, a los testigos de Jehová, la cienciología, la Iglesia del Reino de Dios, que podemos también conocer por alusiones o por conversaciones que hayamos tenido ellos, pero que no son cristianos y por lo tanto no son objeto de. Entonces vamos a ver si ponemos un poquito de orden en todo esto. Vamos a ver, en orden cronológico, primero tenemos a los luteranos, ¿no? A partir de 1517. Después habíamos visto como Zwinglio y Calvino, ya en los años inmediatamente posteriores a Lutero, empiezan a desarrollarse. Primero las iglesias reformadas, Suiza, tanto la Suiza alemana por parte de Zwinglio como la Suiza francesa por parte de Calvino, cómo se unen, pero por la vocación universal que tiene ese calvinismo, enseguida se expande, como explica el libro, pues hay que ser exhaustivos, ¿no?
por el este de Europa, en Polonia, hay reformados, ¿no? Hungría antes era un país mayoritariamente calvinista. Luego fue creciendo la Iglesia Católica y entonces ahora hay más católicos que católicos. O en Francia, un tercio de los franceses eran hugonotes. Holanda va a ser un gran centro calvinista, donde van a recalar también el calvinismo de origen anglosajón, sobre todo escocés, que van a constituir los presbiterianos. Bien, en tercer lugar tenemos el anglicanismo, este gran brazo, y luego tenemos esas comunidades anabaptistas que van a dar lugar a los baptistas, que digamos son los anabaptistas, bautistas, como quieran llamarlo, de ámbito, en principio, anglosajón, que se desarrollan sobre todo en Estados Unidos, en principio en iglesias afroamericanas, digo, en comunidades afroamericanas, pero también en ámbitos de raza blanca. Bien, buena pregunta. Los anabaptistas son estos que he contado, los Wiedertäufer, ¿no? Wiedertäufer quiere decir rebautizantes, porque se volvían a... Sin embargo, los baptistas, digamos, son menos belicosos, menos beligerantes y es de ámbito sobre todo anglosajón. A ver, en cualquier lado, ¿no? Aquí hay baptistas. Bien, entonces, tenemos, por tanto, estos cuatro grandes brazos, ¿no? Y de aquí van surgiendo ramas, ¿no? Los luteranos pasaría el pietismo, que influirán en los metodistas, que nacen del anglicanismo. El anglicanismo que se acerca al calvinismo van a ser los llamados puritanos. Puritanos por la pureza de la fe, de las costumbres, y que van a tener un importante papel en la fundación de los Estados Unidos. La acción de gracias y todo esto, ¿no? Que a lo mejor nos pueden explicar. Después, del ámbito de los calvinistas anglosajones, es decir, los presbiterianos, tenemos también los congregacionalistas, que van a marcar esas iglesias libres, esa estructura, digamos, desestructurada de las iglesias, con la cual muchas veces reconocemos el protestantismo en nuestros días. Los baptistas, ya hemos dicho, que son los anabaptistas de ámbito anglosajón. Luego, por otro lado, el pentecostalismo, perdón, los adventistas, iba a decir, y en el siglo XX, por influencia del movimiento de la santidad, van a aparecer el evangelismo, y después, en el siglo XX, el pentecostalismo. Bien, como ven, es todo lo suficientemente confuso, pero el profesor no puede hacer otra cosa, ¿no? Porque esto incluso es una abstracción cuando la realidad es mucho más rica. En cuestión numérica, pues decíamos que los luteranos rondan los 80 millones, los calvinistas otros 80, los anglicanos en torno a los 85. Siglo XVII y XVIII tenemos los congregacionalistas, no son muchos, con los demás, 1 millón. Los bautistas o baptistas, unos 50 millones, son bastante numerosos. Y los metodistas, que surgen de los anglicanos, con influjo pietista, son otros 50 millones. Bueno, entonces aquí está la guerra de cifras. Bueno, todo esto es consecuencia del despertar espiritual, el awakening o Erweckung en alemán, produce el movimiento de la santidad a partir del siglo XVIII, XIX,
Ahí está el movimiento evangélico y en el siglo XX el movimiento pentecostal. El siglo XIX es un siglo, digamos, como bastante movido desde el punto de vista del surgimiento de estas comunidades. Por un lado están estos evangélicos, bastante considerable, y ese protestantismo que muchas veces conocemos nosotros personal y directamente. También tienen que recordar que en el ámbito anglicano, al catolicismo, a la Iglesia Católica, está el movimiento de Oxford. De hecho, Newman al principio fue evangélico en su juventud, y después formó parte del movimiento de Oxford hasta incorporarse a la Iglesia Católica. También habíamos dicho como en el siglo XIX, con motivo del Vaticano I, doctrina la infalibilidad pontificia, surgen los veterocatólicos. También es... Bueno, un tanto incierto en estos momentos, ¿no? En torno a la sucesión apostólica. Y luego tendríamos los adventistas, ¿no? Un movimiento, bueno, que no llega a ser cristiano del todo, porque al no tener bautismo válido, pero sí que tiene bastantes elementos cristianos, ¿no? Bien, entonces, una vez celebrada la ceremonia de la confusión, vamos a intentar sistematizar un poco. El libro lo tienen al revés, pero aquí lo he dispuesto primero la confusión y después ya un poquito de orden y concierto, ¿no? ¿Qué podemos decir de la caracterización? Pues en primer lugar, la doctrina de la sola escritura, ¿no? Que unido a la doctrina del libre examen a partir del siglo XVIII, pues lógicamente al no haber una autoridad doctrinal común, pues tiende a la dispersión. Cada pastor con su Biblia podía hacer una reinterpretación de la doctrina de la justificación y fundar una nueva comunidad, incluso una nueva iglesia. Bien, pues interesante porque esto es un paréntesis, pero esta doctrina de la sola escritura, incluso entre los mismos luteranos, está debatida en primer lugar porque no hay fundamento bíblico de la doctrina de la sola escritura. De hecho, el origen de la escritura es a partir de la tradición, es un origen litúrgico, a partir de los libros protocanónicos. Entonces, digamos que tiene una dudosa fundamentación, incluso los mismos luteranos dicen, sola escritura nunquam solo. Nadie interpreta la Biblia solo. Siempre tiene unos textos confesionales, un marco interpretativo a través del cual lee la Biblia. Por ejemplo, en el caso que yo conozco, los luteranos lo leen a través de los escritos de Lutero y Melanchthon. Esa es la tradición que ellos tienen. Los padres de la Iglesia y la tradición litúrgica. Pero ellos, digamos, tienen un marco interpretativo diferente. Lógicamente, pues los metodistas serán los escritos de John. Bien, entonces hay una separación de una iglesia nacional, de una iglesia histórica, de una iglesia institucionalizada, como puede ser la luterana o la anglicana, y son sobre todo iglesias de laicos, digamos, donde el ministerio no ocupa el lugar y la importancia que puede tener el luteranismo. Hemos visto que hay una cierta estructura, pero es una estructura como más abierta, más libre, ¿no? La pregunta es si son siempre anabaptistas, por la cuestión que he planteado, puesto que algunos no rebautizan, aquellos que han sido bautizados de niños. El comunitario para ellos es altamente importante. Longing implica un believing, perdón por la expresión,
pero la pertenencia comporta la creencia. De hecho, también ellos tienen ese componente comunitario de acogida, de hospitalidad, y ese carácter, digamos, misionero, cuando no proselitista, de intentar acercar cuantos más a sus propias comunidades, en las cuales solo uno puede alcanzar la salvación. El católico, por ejemplo, es un ser perdido y redento, ¿no? Papista, un idólatra, etcétera, etcétera. Ellos hablan en términos tan fuertes como estos, ¿no? Con los bautistas que yo he tenido relación, pues no ha habido mucho diálogo, supongo que también porque todos no discuten si uno no quiere, ¿no? No es que discutiéramos, ¿no? Pero claramente estabas en otra longitud de onda, ¿no? O sea, ya que ellos tienen es como muy pequeño. En la importancia de la misión y la pertenencia, ya lo hemos dicho, carácter de evangelizar, que a veces tiene tan eficacia, ¿no? En Perú me dijeron, ¿hay algún peruano aquí? Perú, sí, si no alguien que me desmienta, ¿no? Pero me dijeron, gran parte del éxito que tenían los evangélicos es porque la gente dejara el trago, la bebida, porque empeñaba con el tema y efectivamente conseguía resultados. No sé a qué precio ni cuánto tiempo, pero ¿qué hacer? No, no lo sabía, pero puede ser. El tratador de Alcohólicos Anónimos es evangélico. Bueno, todo esto, la ley seca es más de carácter más bien puritano, ¿no? Restrictivo, ventajas, pero también sus inconvenientes, ¿no? Como bien, luego la estructura, hemos dicho que es sobre todo congregacionalista, es decir, desde abajo, ¿eh? La importancia del despertar espiritual del siglo XIX, que crea en primer lugar los evangélicos y más adelante los pentecostales, y la estructura eclesial que va desde lo episcopal, en el caso de los anglicanos, hasta lo sinodal, es decir, donde todos y cada uno en la comunidad decide, digamos, a mano alzada, por votación, los rumbos que debe tomar la propia comunidad. Bien, entonces, en cuanto a números, más. Segundo país más protestante del mundo, China. Lo esperaban, ¿eh? Y en 2050 será el primero, y el primer país cristiano del mundo, según las estadísticas, y si todo sigue con el crecimiento actual, ¿no? Reino Unido, Brasil, Nigeria, Alemania, Congo, Kenia. Supongo que aquí incluyen también a los anglicanos. Luego la distribución geográfica, que es la que pueden ver ahí, ¿no? Europa, sobre todo el norte, África, no islámica, sur, sobre todo Estados Unidos, gran presencia en Sudamérica, ¿no? Era protestante al norte, católico al sur. Bien, pues descansamos 15 minutos y seguimos.
Bien, si les parece, vamos continuando. Entonces nos hemos quedado un tanto desconcertados. Sí, dígame. Bien, como los detalles pueden ser infinitos e interminables, la parte histórica yo tendría una información de tipo breve, pero suficiente, mientras la parte teológica sí que habría que profundizar, ¿no? Aquí en la explicación hemos ido alternando las dos cosas, pero decía que a la parte teológica le doy más importancia que la histórica, aunque no podemos renunciar de la historia, a la historia. Ni hay características, esa parte yo le doy como más importancia, creo que también es más útil para ustedes conocer la teología y tener un poco en la cabeza qué temas habría que hablar con un pastor evangélico. Bueno, vamos a hablar de Eucaristía, a ver qué textos de la Biblia estudiamos, si hablamos del ministerio, a ver cómo lo entienden ellos, cómo lo entienden nosotros, si hablamos de iglesia, qué idea tienen ellos, qué idea tenemos nosotros, etcétera. Como una cena. Algunos de ellos tienen una liturgia mínima. Por ejemplo, los metodistas celebran la cena 4 veces al año. Igualmente también los luteranos celebran 4 veces, o sea, más por influencia de tipo ilustrado, racionalista. Los calvinistas también tienden a celebrarla poco. O sea, quiero decir que eso quería decir yo, que tiene una gran coherencia. La idea que ellos tienen de la Eucaristía, después en la praxis y en la vida diaria, tiene la importancia directamente proporcional a lo que ellos creen sobre la Eucaristía. Y por eso es más importante una celebración de la palabra que una celebración de tipo celebración de la cena, dicho en términos exactos, ¿no? Pero eso es lo que vamos a intentar ahora, como yo sé que este panorama es confuso, una actitud deliberada por mi parte, sino que es lo que hay. Hay como una gran... Siempre es una clasificación, una abstracción de lo que, de la realidad que seguramente es mucho más variada, con muchísimos nombres, etcétera, que no voy a exigir, lógicamente. Yo mismo los conozco, ¿no? Trato con una determinada comunidad, siempre se puede informar y con la teología que sepa puede dialogar con ellos en los términos oportunos, ¿no? Pero sí que es interesante lo que vamos a ver ahora, es qué nos dice el concilio sobre ellos. Claro, este gran panorama caleidoscopio, variopinto, caótico, ¿qué dice el concilio? Bueno, pues yo creo que son algunas pautas, algunas orientaciones que nos pueden resultar muy útiles, ¿no? Sobre todo vamos a tirar por esta línea que hemos dicho de sacramentos, ministerio, eclesia. En primer lugar, hemos dicho cómo el mismo Lutero había rechazado el término iglesia, había preferido el término Gemeine, Gemeinde, y por lo tanto comunidades. Algunos traducen como comuniones. Creo, aparte de que en alemán es una palabra distinta, uno es Gemeinde y otro es Gemeinschaft, es comunión, creo, aunque esto es latín, claro. Entonces es mejor traducir communitativus sobre las comunidades, ¿no? Comunidades surgidas a partir de la reforma, a partir de 6 y separados de la sede apostólica.
Es ahí es donde entraría lo que recordaba el otro día Mateus, cuando en el capítulo 3, Unitatis Reintegratio, se habla de iglesias, especialmente referidas a las ortodoxas, tal vez también a los veterocatólicos. Sabemos que las iglesias ortodoxas son verdaderas iglesias particulares y que son iglesias hermanas entre sí. El Patriarcado de Kiev es iglesia hermana del Patriarcado de Moscú, o mejor dicho, habría que hablar más de diócesis. La diócesis, la archidiócesis de Pamplona es hermana de la diócesis de Lviv, por ejemplo, ¿no? O de Povia, que es archidiócesis, me parece. Bar York o de Lisboa, son todo iglesias hermanas. Ustedes recordarán como ese documento de la Congregación de Doctrina de la Fe dice, bueno, las iglesias locales son iglesias hermanas, pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica sea hermana de la Iglesia Ortodoxa. Es porque el panorama ortodoxo, como se está viendo, es un panorama abigarrado. Bien, entonces, en el texto de 1964, no es intención nuestra ofrecer una descripción de las demás comunidades, aparte de las iglesias ortodoxas. Tienen los dos niveles. Sí que es verdad que, digamos, la dimensión más universal que ellos entienden es el patriarcado. Y alcanza la comunión con una entidad superior, ¿no? Pero también tiene una eclesiología de la iglesia local, no de la comunidad, sino de la iglesia local, en clave de eclesiología eucarística. Ya, ortodoxa se puede aplicar tanto a la diócesis como a los patriarcados. Bien, entonces la Relatio reconoció con gran realismo que no podía describir esas comunidades, o tampoco podemos nosotros, y en primer lugar hace notar cómo hay una serie de entidades que no son ecuménicas. Yo hablaba de mi experiencia con los baptistas, por lo menos aquí, o con los evangélicos, que no dialogan con nadie y el International Council of Christian Churches, en Ámsterdam también en 1948, el mismo año que nació el Consejo Mundial de las Iglesias. World Churches Council. Un poco como en paralelo, mientras el Consejo Mundial de las Iglesias ecuménico, está el Consejo Internacional de Iglesias Cristianas. Una reunión que he encontrado por ahí es en Filipinas. Bien, entonces, como siempre, una de cal y una de arena, los textos, ¿no? Instancias esenciales, sobre todo a la hora de interpretar la verdad revelada, y por lo tanto, algunos que pueden y deben ser fundamento y estímulo para este diálogo. Es decir, lo que hace el concilio es, dada la gran variedad, incluso el panorama un tanto caótico, vamos a ir al mínimo como un múltiplo doctrinal, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, pues podemos establecer una serie de criterios y podemos hacer un mapa eclesiológico de estas iglesias y comunidades. Bien,
Primero el cristocentrismo, aquí he puesto la famosa rueda, imagen típica en ámbito ecuménico. Si Cristo está en el centro, en la medida en que todos los cristianos nos acercamos a Cristo, nos acercamos al centro, pues eso implicará que también entre nosotros estaremos más cerca. A pesar de esa tendencia cristocéntrica, hay unas centrífugas, ¿no?, de las graves divergencias, también con la Iglesia Católica respecto a Cristo. Esto se refiere sobre todo al protestantismo liberal, donde se niega la divinidad de Jesucristo, la obra de la redención, la doctrina de la justificación, solo por la fe, y cuestiones eclesiológicas y, por supuesto, respecto al lugar de María en la obra de la redención. De nuevo, vuelve una de arena, otra de cal, otra de arena. Positivo, negativo, positivo. Esto es la estructura en sándwich, ¿no? No sé si lo han visto ya el discurso. Cuando uno tiene que decir algo malo a alguien, primero dice una cosa buena, bonita, después dice lo problemático, que puede ser más polémico, y después dice otra cosa bonita y queda como un sándwich. Bien, pues Cristo como centro de la comunión cristiana, de carácter cristiano. Bien, de hecho, base del Consejo Ecuménico de las Iglesias, que después será el Consejo Mundial de las Iglesias, será confesar a Jesucristo como Dios y Salvador, es decir, la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, quedaba fuera de sospecha de ser algo resultante del protestantismo liberal. Eran, digamos, cristianos confesantes que confesaban a Cristo como Redentor y Salvador. Para esto, la doctrina de la Trinidad, y ese es el mínimo a través del cual se puede establecer el diálogo. Entonces, estamos en la elaboración de la Unitatis Reintegratio, el decreto de ecumenismo del Vaticano II, y entonces dice, saben, había como dos grandes tendencias, recordarán, ¿no? Primero, el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, presidido por el cardenal Bea, de clara tendencia ecumenista, mientras la comisión doctrinal, presidida por el cardenal Ottaviani, intentaba un poco poner orden para que aquello no en una especie de revolución un poco descabezada y sin sentido. Bien, el secretariado cree que los cristianos que niegan la divinidad de Jesucristo son cristianos solo en un sentido muy analógico. Alguna de estas comunidades no confiesa a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías, pues mínimo cristológico y trinitario es el principio que establece el Consejo Mundial de las Iglesias para pertenecer a ellas. Sí, claro. Sí. Claro. Ecumenismos con cristianos. Ya no tiene que confesar la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Bien, entonces, las divergencias, nos decía, está en la naturaleza, la obra redentora, doctrina de justificación, misterio de la Iglesia y luego el papel de María en la obra de la salvación. La mariología también es, la piedra de toque de la cristología y es también, digamos, un buen indicador del grado de fe católica que puede tener una determinada iglesia. Bien, entonces, el número 21 nos habla de la escritura, el amor y la verdad y casi culto a las Sagradas Escrituras,
conducen al estudio, alaban, por lo tanto, como los protestantes aman la palabra de Dios, dedican un gran empeño a estudios bíblicos y exegéticos, de otras cosas porque, por ejemplo, ámbito litúrgico, sacramental, pues no tienen un gran desarrollo, digamos que concentran todas sus energías en este tipo de estudios, con distintos criterios que también pueden ser criticables y discutibles. Pero en fin, es algo meritorio el que ocupen esta atención a las Sagradas Escrituras. Bien, por otro lado sabemos que el cristianismo no es la religión del libro, como podría parecer a algunos, sino que es la persona de Jesucristo. Puede caer esto en un biblicismo unilateral donde el acto, el trato personal con Jesucristo, claro, ¿no? Un logocentrismo, como se suele decir. Aquí la pregunta del millón, ¿no? Los católicos han concedido el lugar que merece a las escrituras en la espiritualidad, predicación y la teología. ¿Quién quiere responder? ¿Alguien? ¿Algo? Lo que podemos responder como responden los gallegos. Depende. Depende de quién. De San Jerónimo yo creo que sí, ¿no? A nosotros, o yo personalmente, debería dedicar más al estudio de la Biblia, pero bueno, hacer lo que puedo, ¿no? Bien. Está este famoso texto, no sé si se acuerdan del año pasado, invocando al Espíritu Santo, buscan en las Escrituras a Dios como hablándoles en Cristo, que ha anunciado por los profetas, verbo de Dios encarnado por nosotros. En ellas contemplan la vida de Cristo y cuanto el Divino Maestro enseñó y realizó la salvación de los hombres, sobre todos los misterios de su muerte y su resurrección. Si se acuerdan, el texto previo decía Espíritu Santo movente, Penium sibi loquentem in Cristo. O sea, movidos por el Espíritu Santo, encuentran a Cristo que habla a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ese texto original fue cambiado en esa fecha, 19 de noviembre de 1964, y en vez de movente, se cambió por invocante, invocando al Espíritu Santo. Ahora la duda, no sé si es plural, moventes, movidos por el Espíritu Santo. Habría que comprobarlo, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso el cambio es este, ¿no? No simplemente movente, como no dando carta de ciudadanía a que cualquier lectura de la Escritura es directamente inspirada por el Espíritu Santo, sino que también necesita una lectura coral, es decir, una lectura sinfónica, como se suele decir, instancias autorizadas, interpretaciones autorizadas, que le ayudan a acertar en la propia interpretación. Bien, y es su modo indirecto de defender la importancia del magisterio, que siempre pues, nos orienta, nos sirve de pauta o de guía. Bien, entonces, esto es una obviedad, referido a la doctrina de la sola escritura. Hay divergencias, la interpretación, la lectura protestante de la Biblia es distinta a la nuestra, entre otras cosas porque el marco interpretativo es distinto. Nosotros tenemos la tradición de la Iglesia, una tradición viva, donde habla o responde a esa voz de la palabra de Dios. Ratzinger hace el juego de palabras, ¿no? De Wort, Antwort, ¿no? La palabra y la respuesta, ¿no? La pregunta, la tradición responde, los padres responden, explican, interpretan recta, adecuadamente, autorizadamente esos textos de la Escritura y por lo tanto para nosotros no es una interferencia, sino que es una ayuda, ¿no?
Bien, pues evidentemente aquí hay una diferencia. Hay una divergencia en cuanto a la interpretación correcta de las escrituras y los instrumentos autorizados para ella, como decíamos. Los protestantes admiten que las escrituras solo pueden ser comprendidas en y por el medio eclesial que las transmite y las aclara. Es decir, los mismos protestantes, hemos dicho, que formulan el principio de la sola escritura como sola escritura non quam sola. Siempre tiene que haber un contexto, digamos, la Iglesia puede decir algo, ¿no? No sé si han oído, por ejemplo, hablar de Eric Peterson. Eric Peterson es un exegeta alemán, discípulo de Adolf Harnack. Ahora la duda, pero uno de estos grandes exegetas protestantes empezó a investigar este tema, ¿no? El tema de la Iglesia y la Escritura, y con el tiempo acabó siendo católico y luego tuvo una vida bastante complicada porque perdió la cátedra y tuvo que mantenerse prácticamente de la limosna, ¿no? Bien, entonces ahí tiene un texto, por ejemplo, del 63, donde habla también de la autoridad doctrinal que ayuda a entender rectamente la escritura, ¿no? Los católicos, como ustedes bien saben, el magisterio interpreta con autoridad que tanto a verdades formalmente reveladas como a las variamente relacionadas, de fide credenda y de fide tenenda. Verdades de primer orden, como podrían ser las que hemos mencionado, la verdad y las dos naturalezas de Cristo, como otras derivadas de esto, ¿no? La verdad de la Iglesia, la sacralidad de la vida humana. No es fundamental, pero digamos que es un corolario que se desprende de las verdades fundamentales. Bien, ¿qué más cosas nos dicen? Pues, no obstante, las Sagradas Escrituras son en el diálogo, digamos, la plataforma común, el punto de partida para establecer este tipo de diálogos. Lógicamente, a un protestante hay que argumentarle con la Biblia en la mano. El peor diálogo que admiten a nivel de calle, ¿no? Cuando te asaltan, suelo hablar con ellos también por interés profesional, ¿no? Peor llevan es que tú digas también versículos de la Biblia. Ahí no sé si les rompe un poco el saque o que ven que no tiene futuro la cosa y ya, ¿no? Pero digamos que ellos tienen como esa impresión me ha dado a mí, ¿eh? Si me equivoco, perdón, rectifico, ¿no? A veces me da la impresión de que tienen como un elenco de citas que repiten, pero si tú les llamas a decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y esto hay que relacionar. La fe, analogía de Antiguo y el Nuevo Testamento, la complementariedad del Antiguo y el Nuevo Testamento, pues y ya, digamos que das un poquito de hermenéutica y ya me da la impresión de que se pierden un poco. Esa ha sido mi... Bien, no admitir el principio del protestante, la sola escritura, sino el contenido de las escrituras. Bien, suelo común, plataforma común, como normans, norma normans, non normata, fundamental y constitutivo, donde se contiene la revelación sin ser la revelación propiamente. Bien, bueno, pues todas estas cuestiones va diciendo y ahora ya entramos en los sacramentos. La vida sacramental, número 22. Y aquí vamos a llegar a la cuestión de la Eucaristía. Estamos aquí, nos hemos acercado primero a las Escrituras, que digamos es patrimonio común entre todos los cristianos, católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes.
Ahora el bautismo, que lógicamente lo tienen las comunidades, y que va a dar lugar a una eclesiología de tipo bautismal. Es decir, va a ser la puerta de la iglesia. Todo bautizado pertenece a la iglesia. Por lo tanto, todo cristiano que ha recibido un bautismo válido pertenece a la iglesia. Ahí es donde el Vaticano II, como ustedes recordarán, establece una escala de grises, ¿no? Una gradación de matices, una pertenencia plena, una pertenencia imperfecta. Y esa pertenencia a la iglesia va a depender de los sacramentos que reciba. Pero del bautismo, después del orden y después de la Eucaristía. Entonces, en primer lugar, pues se incorpora realmente a Cristo, esa imagen de San Jerónimo, de cómo por el bautismo somos sumergidos en la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el principio y el comienzo, y que está ordenado a la plena incorporación a los medios de salvación y finalmente a la comunión eucarística. El principio es el bautismo, el fin, la Eucaristía, como en las antiguas iglesias, donde la pila bautismal se encuentra a la entrada de la iglesia. Otro día hablaba con un párroco de que quería cambiar la pila bautismal por motivos prácticos, ¿no? De tenerla a la entrada y quería ponerla adentro, la iba a poner al lado del presbiterio, pero bueno, entonces yo le solté histórica y le dije, pero haz lo que quieras. Bueno, que tiene esa simbología bonita, ¿no? De decir, bueno, uno entra en la iglesia por bautismo, se acerca hasta el altar, es confirmada la fe a través de la confirmación y después la plenitud de la vida cristiana en la Eucaristía, ¿no? Y todos los primeros dos párrafos del número 22 de la Unitatis Redemptoris. El fundamento sacramental del movimiento ecuménico, vínculo de unidad, conduce a vivir en plenitud la unidad que incoa. Es decir, está ordenado a recibir la Eucaristía, que es la plenitud, la fuente y la cumbre, ¿no? Bautizado es incorporado verdaderamente a Cristo, crucificado y glorificado, regenerado para poder participar en la vida divina. Acuérdense aquí de Nicolás de Cabasilas, la vida en Cristo, etc. Sí. Bueno, no participa como miembro de número, digamos, ¿no? Y participa como observadora. Estas cosas porque ahí hay una especie como de cuota. Entonces, si tú entras con 2.000, 1.300 millones, ¿no?, de católicos que hay en el mundo, ya has tomado el Consejo de las Iglesias. Digamos, por respeto a la actividad que ellos desarrollan y además ellos mismos se reconocen no como una superiglesia, o sea, pertenece al Consejo Mundial de las Iglesias y decir, bueno, pues vamos a hacer una iglesia más grande, pues venga, nos reunimos todos aquí y así somos más. No. La distinta identidad eclesial tiene que ser reconocida, y las diferencias se mantienen. Lógico, como muchas veces a nivel doctrina. Ya este tipo de reuniones, pues, como todo es relativo, ¿no? Pero todo lo que sea trabajar en común y hablar, pues en principio es positivo. Ese es el motivo fundamental por el cual la Iglesia sí, yo creo que en gran parte sí. Podría decir yo, bueno, pues estos no, la mayor parte están representados, ¿no?
no sé si el año 64, me parece que es, entraron las iglesias ortodoxas, lo cual supuso todo un revulsivo eclesiológico para el planteamiento, ¿no? Y las iglesias ortodoxas sirven de un gran contrapeso a la deriva, como podríamos llamar, ustedes, por ejemplo, ven un vídeo que ha realizado el mismo Consejo Mundial de las Iglesias, pues tiene ese principio trinitario y cristológico, después, por ejemplo, se mete con la teología de la liberación y entonces tiene un acento muy social, después tiene un acento muy indigenista, lógico, después tiene un acento incluso interreligioso, con carácter dudosamente cristiano, contra el cual protestaron las mismas iglesias ortodoxas. O sea, que en ese sentido las iglesias ortodoxas presentes en el Consejo Mundial de las Iglesias sirven de contrapeso contra estas tendencias que podríamos llamar secularizantes, ¿no? Intentan, bueno, pues un poco convivir, pues primero con el marxismo, después con otras ideologías o corrientes de pensamiento que no son estrictamente cristianas. La condición y la misión cristianas. Bien, entonces, bueno, pues está dicho, es una dinámica que la profesión íntegra de la fe, bueno, pues es una... Vamos aquí a la cuestión disputada, la cuestión del defectus ordinis, ¿no? Las comunidades eclesiales separadas de nosotros, aunque les falte esa unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que sobre todo por el defecto del sacramento del orden, defectus ordinis, no han conservado toda la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, es donde viene al otro día, uno ha preguntado hoy, pero el otro día me preguntaba otro. Vale, cuéntame. Entonces, la cuestión del defectus ordinis, como hemos dicho, es una cuestión de la sucesión en tres dimensiones: la traditio, la successio y la communio. Entrega de la plena fe apostólica, la fe predicada por los apóstoles, traditio, la successio, la cadena ininterrumpida de la imposición de las manos, invocando el poder del Espíritu, la exusía del Espíritu, la ordenación válida, dicho en términos canónicos, y después la comunión con todas las iglesias y realmente con la Iglesia de Roma, ¿no? Bien, entonces la interrupción, habíamos visto, por ejemplo, los luteranos, cuando el pomerano ordenaba un simple presbítero, o la cuestión más compleja con los anglicanos, el defecto de forma de la fórmula de ordenación y la reformulación de los libros litúrgicos, negando la condición sacrificial, bueno, pues han considerado causas suficientes para perder esa sucesión apostólica, ¿no? Bien, entonces dice, no han conservado toda la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. No han conservado toda. Es decir, esto que no han conservado nada. En términos coloquiales, cuando un pastor luterano celebra la cena, está simplemente dando pan en la comunión, presentando una farsa. Un poco fuerte decirlo en estos términos. Yo creo que, interpretando esto mismo, podemos hablar que no hay la Eucaristía como la tenemos los católicos y los ortodoxos, pero un cierto grado de presencia puede haber.
Por eso decía que me parecía muy coherente la fe eucarística que pueden tener, por ejemplo, los luteranos con lo que están celebrando. O sea, ellos hablan de una presencia verdadera, real, sacramental, personal de Jesucristo. Puede haber un cierto grado de presencia, como Cristo está presente en la comunidad, como está presente en los pobres, como está presente cuando se proclama la palabra de Dios, como está presente en la iglesia, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bien, desde luego no es la presencia verdadera, real, sustancial, que nosotros tenemos en la Eucaristía y que con unción y adoramos con devoción, ¿no? Entonces, yo creo que el utilizar estas palabras creo que es coherente también con la eclesiología que va a establecer el Vaticano II. El Vaticano II no va a decir, mira, yo tengo todo, tú no tienes nada. Decíamos que es más bien la eclesiología propia de la Mystici Corporis, donde circunscribía el ámbito de la Iglesia católica, de la Iglesia de Cristo a la Iglesia católica. Los cristianos, por el bautismo, estaban ordenados a la Iglesia de Cristo, pero no pertenecían a la Iglesia de Cristo. El Vaticano II va a decir, son cristianos porque han recibido el bautismo, pero no son plenamente cristianos, podríamos decir, no están plenamente incorporados a la Iglesia de Cristo, porque les falta la Eucaristía en plenitud. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Yo comparto su perplejidad y creo que la mayor pérdida del luteranismo es perder la Eucaristía y el orden, como consecuencia. Pero, en primer lugar, Lutero no es un protestante de nuestros días. La va a juzgar a Dios, yo ahí puedo meter, ¿no? Pero creo que, como siempre, se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Claro, yo tiendo a verla medio llena para ver qué se puede hacer para completar esa botella. O sea, la idea es, mira, yo tengo todo, no porque sea mejor, sino porque tengo esa suerte de participar de todos los medios de santificación y salvación en la Iglesia. Tú no tienes todo, pues vamos a ver qué tienes que hacer tú para poder tener todo lo que yo tengo. Esa creo que es la actitud ecuménica que tiene la católica en la actualidad y que está expresada en el Vaticano II. Creo que es lo que se puede entender de no han conservado toda la sustancia genuina. Yo estoy de acuerdo con usted, O sea, en ese sentido yo no tengo ningún problema que lo que dice Lutero sobre la misa papista ha equivocado desde el punto de vista teológico y después forma parte de como lamento volcánico que él tenía y del carácter polémico de esas afirmaciones que por lo tanto ¿no? Pero bueno, han pasado 500 años, como hemos dicho, ha habido algunas evoluciones al respecto. En el tema del sacrificio, la más horrible abominación, decía
Lutero, pues ha pasado un poco como en la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. No es que los católicos se han acercado a la posición protestante, no. Ya nos hemos explicado de un modo distinto, eso sí. Más bien que los protestantes se han acercado a lo que decía Trento, tanto sobre la justificación como sobre la Eucaristía, sobre el memorial en concreto. Es, digamos, que el diálogo teológico es esto lo que pretende, ¿no? Y lo que está buscando. ¿Hay más que decir algo? Esto sigue, bueno, entonces, esto también tendríamos que recordarlo. Parábola defectus no se puede traducir con el castellano defecto, que tiene un carácter negativo, sino como una carencia absoluta, sino una carencia parcial. Evidentemente un pastor luterano no es un sacerdote católico u ortodoxo. Tiene todas las potestades o el poder recibido del Espíritu que podemos tener los pastores. Pero digamos que tampoco un ministro protestante es un laico sin más. Desde el punto de vista sacramental, pues bueno, si no ha recibido el orden, desde el punto de vista canónico, es un laico. Pero podemos decir que un pastor luterano, un pastor anglicano, es un laico que se extralimita en sus funciones, desempeña simplemente un ministerio laical. Es un laico cualificado, modificado, tuneado, ¿no? Como los coches, ¿no? Que se les... Aquí, puestos ya a provocar, voy a decir lo siguiente. Habría un reconocimiento de un ministerio eclesial realizado también por mujeres, sea distinto del sacerdocio, tanto católico como ortodoxo. Creo que es una cuestión opinable, ¿eh? O sea, lanzo aquí. O sea, puede haber un ministerio en la Iglesia distinto del sacerdocio que tenemos unos cuantos aquí, y tenga una cierta representación eclesial para guía de la comunidad y a lo mejor para predicación y para determinadas funciones. En Latinoamérica, por ejemplo, hay catequistas, hombres y mujeres, que desempeñan esta función. Eso es asimilable a predicadoras, ¿no? Eso es asimilable a lo que hace un pastor protestante. No lo sé, digo, esto es una cuestión que no... quiero decir es, ya para acabar, a veces este discurso lo centramos mucho en los ministros. Que haya más ministros de todo tipo y con toda variedad. Es una cuestión prudencial y creo que incluso responde a tales concretas, ¿no? Pero que a veces nos olvidamos de lo fundamental y es que lo importante es que haya más cristianos, que haya más ministros, que si no, nuestras comunidades, por lo menos aquí en Navarra, van a acabar con todo el mundo en el presbiterio y nadie en la asamblea. Orden de la provocación. Bien, pues les dejo entonces, o ya, si quieren, protestan o escriben o me mandan una bomba, lo que quieran, ¿no? Muchas gracias y hasta el martes que viene.